Estimados oyentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hoy, lunes 5 de febrero, acompañándonos en nuestro programa Musicalmente, que se emite todos los días lunes a las 2 de la tarde. Estamos muy contentas por el impacto que ha tenido nuestras últimas dos conversaciones sobre dos temas que son fundamentales, la hipocondría y las escoriaciones. Y hoy, siguiendo con esta línea, nos pareció interesante poder asociar estos procesos con un fenómeno que es sumamente común y que se ve muchísimo en los niños y adolescentes y que muchas veces, como en el caso del síndrome de la escoriación, no podemos tener una idea clara de lo que está sucediendo, puesto que no siempre la conducta del niño o del adolescente coincide con una situación de estrés. Estamos hablando de la tricotilomanía. La tricotilomanía, que es el tema de hoy, es fundamentalmente un trastorno que se caracteriza por arrancarse el cabello, pero además puede incluir arrancarse las cejas, las pestañas o el vello de cualquier área del cuerpo, a pesar de la intención de parar para no sufrir las consecuencias del arranque del cabello, ¿no es cierto? La tricotilomanía es sumamente frecuente, más de lo que uno puede imaginar, y estoy seguro que muchos de ustedes conocen personas con esta dificultad. En realidad, arrancarse el cabello a menudo deja zonas calvas, irregulares, y lógicamente esta situación causa mucha angustia en aquellas personas que portan este trastorno, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente si comienzo a arrancarme el cabello y comienzo a tener zonas en las que ya no encuentro cabello, es decir, muestro una especie de calvicie desordenada, eso me traerá alteraciones en el funcionamiento social, mucha angustia, alteraciones en el área laboral o educativa. Entonces, las personas con tricotilomanía hacen todo lo posible por disimular este proceso, pero a pesar de eso no se pueden detener y las consecuencias pueden traer mayores dificultades o pueden, por supuesto, traer como consecuencia otros procesos como ansiedad, depresión, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para algunas personas, lógicamente, la tricotilomanía puede ser leve, ¿no es cierto? Una costumbre de jalarse el cabello sin que esto necesariamente termine en zonas del cuero cabelludo sin cabello, ¿no? Pero para otras hay una necesidad compulsiva de arrancarse el cabello. Y esta necesidad compulsiva puede ser realmente abrumadora. Algunas opciones de tratamiento han ayudado a muchas personas a reducir este tirón del cabello o dejar de hacerlo completamente. En nuestra experiencia, la tricotilomanía es un cuadro que puede abordarse con propiedad. Hemos visto que puede ser eficaz siempre y cuando haya un ordenamiento con respecto a la adherencia al tratamiento, tanto desde el punto de vista psicoterapéutico como farmacológico. Pero esto no hace que este cuadro deje de ser un problema realmente complejo. Generalmente este trastorno se inicia justo antes o después de la pubertad y tiene una prevalencia del 1 al 2% de las personas, ¿no es cierto? Entonces, es una prevalencia relativamente alta, ¿no es cierto? Y cuando uno ve los estudios clínicos, se da cuenta que por lo menos entre el 80 y el 90% de adultos que sufren tricotilomanía son mujeres. Entonces, nuevamente, así como en el trastorno de escoriación, ¿no? Este trastorno de arrancarse el cabello, o conocido como tricotilomanía, también tiene una abrumadora prevalencia en mujeres más que en varones, ¿cierto? Entonces, debemos entender que esto no es un problema cosmético. Esto es un problema que va más allá del propio proceso de arrancarse el cabello. El sufrimiento del paciente con tricotilomanía es realmente importante y por lo tanto no debemos ver este proceso distante o como un problema conductual o como que algo
hace que el paciente de manera voluntaria se arranque el cabello, ¿no es cierto? Hay que tomarlo como lo que es, un trastorno que tiende a la cronicidad, por lo tanto debe tratarse precozmente y sin tratamiento puede en realidad empeorar. Entendemos que la tricotilomanía va a depender de factores que van a hacer que sea más intenso o menos intenso en el tiempo. Por ejemplo, se ha visto que en las mujeres los cambios hormonales, por ejemplo, en la etapa perimenstrual, puede variar la intensidad de la tricotilomanía. O los síntomas pueden aparecer y desaparecer durante semanas, meses o años seguidos, ¿cierto? Es decir, que el proceso espontáneamente disminuya o desaparezca no significa que se haya solucionado, y esto puede generar, por supuesto, posteriormente que el cuadro se vuelva a presentar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no necesariamente pasar por el cuadro y después que remita garantiza de que posteriormente no se vaya a presentar. En raras ocasiones, arrancarse el cabello termina a los pocos años de comenzar. Entonces, es importante tener en cuenta que, por supuesto, el cuadro puede tender a la cronicidad. Muy bien. ¿En qué momento yo estoy en la posibilidad de poder pensar que la persona que conozco, que me acompaña o un familiar, podría estar pasando un problema de tricotilomanía? En primer lugar, debe existir la conducta de arrancarse el cabello repetidamente, ¿no es cierto? Usualmente el del cuero cabelludo, pero como les digo, puede ser también las cejas, las pestañas y menos frecuente otras áreas del cuerpo. Y, como les decía, los sitios inclusive pueden cambiar en el tiempo. No necesariamente el que inicia su tricotilomanía en el cabello, ¿no?, se va a quedar permanentemente en el cabello. Puede de pronto optar por más bien jalarse las cejas o las pestañas. Entonces, no necesariamente con lo que se empieza es con lo que se continúa. Y hay una creciente sensación de tensión antes de arrancárselo o cuando intenta resistirse a este acto. Entonces, debe existir el arrancarse el cabello repetidamente, pero además también la tensión de no hacerlo, es decir, antes de arrancárselo o los intentos de resistirse al acto de arrancárselo. En algunos pacientes puede haber una sensación más bien de alivio después de arrancarse el cabello, y esto nos permite también hacer una clasificación que ahora vamos a abordar con respecto a este trastorno, ¿cierto? Puede haber sensación de placer luego de que se arranque el cabello. La pérdida de cabello notable, como cabello más corto o áreas adelgazadas o calvas en el cuero cabelludo u otras áreas del cuerpo, inclusive las pestañas o cejas, van a estar acompañados, ¿no?, de una vergüenza muy intensa que, como les digo, puede generar en el paciente alteraciones desde el punto de vista social, laboral o, por supuesto, amical. Y hay que tener pendiente esto porque, como les digo, no es un proceso en el cual uno tenga que pensar que es una cuestión meramente cosmética, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con esto. Muchas veces el arrancarse el cabello en la tricotilomanía se acompaña de morder o masticar el cabello, ¿no es cierto? Muchas veces se acompaña este proceso. Se calcula que aproximadamente el 20% de los pacientes que sufren tricotilomanía no tienden a morder el cabello o inclusive tragarlo, ¿no? Proceso que se conoce como tricofagia, ¿no? El comerse el cabello, tricofagia. Hay que tener cuidado con esto porque esto puede producir, y lo vamos a ver más adelante, aparte de las complicaciones propias de arrancarse el cabello, puede producir también problemas gastrointestinales que pueden llevar inclusive a la necesidad de una intervención quirúrgica. Entonces, estos procesos, ¿no?, de arrancarse el cabello, que con frecuencia angustian al paciente, hay que tomarlos en cuenta, ¿no?, más aún si la disfuncionalidad acompaña a este proceso. Entonces,
muchas personas que tienen tricotilomanía también se rascan la piel. Es decir, no es inusual ver pacientes con trastorno de arrancarse el cabello, con trastorno de rascarse la piel. Entonces pueden ir comórbidos. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque, como habíamos visto en el programa anterior, la tricotilomanía forma parte, igual que en los trastornos escoriativos, forman parte de este gran grupo de los trastornos obsesivo-compulsivos, en el cual el trastorno obsesivo-compulsivo es probablemente la cara más importante de este grupo de trastornos, pero la tricotilomanía, como también las escoriaciones, están dentro del espectro obsesivo-compulsivo. Es importante entender esto porque nos va a pasar que no comprendemos exactamente qué le está pasando a la persona que sufre esto. Podemos pensar que es una cuestión de voluntad, cuando en el trastorno obsesivo-compulsivo hay una imposibilidad de poderse detener ante la conducta y a pesar que sabemos que daña, nos produce mucha angustia, ¿no? Nosotros vemos constantemente pacientes con esta característica y muchas veces cuando son niños vienen acompañados con su madre y cuando el paciente inicia la escoriación o se comienza a arrancar el cabello, la madre, lógicamente tratando de evitar este proceso que sabe que le hace daño a su niño o a su niña, inmediatamente le golpean la mano, ¿no es cierto? O le dicen, no hagas eso, le levantan la voz, pensando que es una cuestión de simple voluntad, cuando en realidad es un proceso más complejo que necesita un tratamiento más allá del hecho de activamente tratar de que esa conducta no se repita. Entonces hay que tener mucha observación con respecto a esto. La mayoría de las personas con tricotilomanía se arrancan el cabello en privado. Tratan de no hacerlo delante de las personas y en general intentan ocultar este trastorno. Por eso no es casual que las personas con tricotilomanía, las cuales han despoblado su cuero cabelludo, usen peluca, ¿no es cierto? Una peluca de lo más aparente para que no se note, sin revelar que están pasando por este proceso. O no usan pelucas, pero cuando ya comienzan a tener procesos de pérdida de cabello zonales, entonces usan un gorro, ¿no? Y dicen, este es mi estilo, yo. Cuando en realidad no se ve el acto de arrancarse el cabello y entonces uno no puede descubrir que se está pasando por este proceso cuando las personas eligen en realidad hacerlo en solitario, ¿no es cierto? Sin que nadie los vea. Por eso es difícil darse cuenta muchas veces. Entonces, habíamos visto que la tricotilomanía, ¿no?, se acompaña de angustia antes del proceso y después del proceso. Pero también hemos visto procesos de tricotilomanía donde el paciente hace un retiro inconsciente, automático, ¿no? Cuando está en lo cotidiano, haciendo las cosas de la casa, o leyendo, o estudiando. Y esto es interesante porque cuando esto sucede es porque el paciente en realidad inconscientemente se jala los vellos o el cabello y sienten placer y tranquilidad al hacerlo. Por esta razón, la tricotilomanía se ha dividido en dos procesos, ¿no? Una tricotilomanía llamada consciente, donde tirar el cabello intencionalmente para aliviar la tensión o la angustia es la razón por la cual se realiza el acto, y entonces claramente el paciente siente un alivio de lo abrumador que es la necesidad de arrancar el cabello, y entonces puede desarrollar rituales elaborados para arrancarse el cabello, como encontrar el cabello adecuado para poderlo morder, por ejemplo, ¿no? O arrancar el cabello adecuado. Todo este rito, como les decía, cuando es consciente, el paciente prefiere hacerlo, como les decía, en solitario. Pero hay una tricotilomanía que más bien es automática, donde el individuo tira del cabello, se arranca el cabello sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo, como cuando está en situaciones aburridas o cuando está leyendo o cuando está viendo televisión. Esta conducta usualmente se asocia, como les digo, a sensaciones más bien placenteras y no se le da mayor importancia hasta que
se ve entonces que hay una pérdida importante y entonces la preocupación se comienza a instalar, ¿cierto? Entonces es importante hacer esta diferenciación porque una cosa es que la tricotilomanía produzca angustia y ansiedad en el proceso, me refiero al afrontamiento que se va a hacer con respecto a esta característica, y otra cosa es que se haga inconscientemente buscando placer. Esto nos va a indicar que los abordajes probablemente deban ser diferentes y que las estructuras comprometidas en la tricotilomanía no sean necesariamente exactamente las mismas. ¿Muy bien? Entonces, la tricotilomanía, como comprenderán por todo lo que hemos conversado, está muy asociado a las emociones, sobre todo a las emociones negativas, ¿cierto? Entonces, para muchas personas con tricotilomanía, arrancarse o jalarse el cabello está relacionado a afrontar sentimientos negativos o incómodos como el estrés, la ansiedad, situaciones de mucha tensión, aburrimiento, soledad, cansancio, frustración, ¿cierto? Pero hay personas con tricotilomanía que a menudo hacen este arranque del cabello con sentimientos positivos, porque lo asocian a una situación de placer. Les resulta satisfactorio y les proporciona alivio la posibilidad de arrancarse el cabello. Acá es donde les decía que probablemente estos procesos sean más bien inconscientes, pero están asociados claramente con el placer. Entonces, no necesariamente arrancarse el cabello en la tricotilomanía está asociado con angustia, ¿no? En algunos pacientes puede estar asociado, como les decía, con placer porque sienten satisfacción y lo asocian más bien a sentimientos positivos, el arrancarse el cabello, el repetir esta conducta. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuáles serían aquellos procesos que nos permitirían hacer un diagnóstico definitivo cuando hablamos del síndrome de arrancarse el cabello, más conocido como tricotilomanía? En primer lugar, la eliminación del vello, lo que conduce a la pérdida del cabello. Eso tiene que existir, obviamente. La conducta de arrancarse el cabello, como les digo, puede ser también las cejas, las pestañas y en ocasiones más bien infrecuentes, el vello de otras partes del cuerpo, ¿no? Y además, hacer repetidos intentos para disminuir o detener esta conducta. Entonces, estamos en esta conducta repetitiva de arrancarse el cabello con la sensación de que no se debe hacer y que esto nos genere mucha angustia y queremos disminuir la posibilidad de seguir con esta conducta. Y por último, esta angustia y deterioro significativo, ¿no? Que no solamente se va a presentar porque estamos viendo claramente el daño que nos estamos generando por arrancar el cabello, sino también porque esto va a generar una imposibilidad de poderse comunicar con las personas de manera más libre, espontánea, con más seguridad, puesto que sabemos claramente que hemos perdido el cabello, ¿no es cierto? Y que esto a la otra persona le va a generar por lo menos extrañeza, si no desagrado, y por supuesto tenderemos al aislamiento, ¿no? Y tendremos como consecuencia disfuncionalidad, como les decía, laboral, social e inclusive familiar. Si bien es cierto, recuerden ustedes, el arrancarse el cabello que produce lo que se conoce como alopecia, ¿no? Zonas en las cuales se ha perdido el cabello, tiene variedad de causas. En la tricotilomanía se suele aceptar que este proceso es por la conducta. Es decir, el paciente acepta que tiene el problema, el paciente acepta que tiene la dificultad y que tiene imposibilidad de poderse detener. No hay una negación del proceso. Uno se siente en el proceso, pero le es muy complicado, como les digo, poder detener la conducta. ¿Muy bien? Miren ustedes, ¿por qué se produce esto? Les había comentado en nuestra reunión anterior que estos problemas en los cuales uno está concentrado en el soma, en el cuerpo, generando un mecanismo que daña
la piel, o en este caso, daña el cabello, daña las cejas, las pestañas, etcétera, con un sufrimiento por no hacerlo, a pesar de que sabemos que nos hace daño, ¿no? Está dentro del espectro obsesivo compulsivo. Se ha podido establecer que hay una alteración de dos niveles estructurales. Vean ustedes, es bien importante tomar esto en cuenta. En primer lugar, se ha encontrado que hay una menor posibilidad de las cortezas más importantes del ser humano que nos diferencian del desarrollo de los mamíferos, digamos, inferiores, ¿no? Que es la capacidad de inhibirnos. ¿Cuál es la parte del cerebro que nos permite inhibirnos? Fundamentalmente la corteza prefrontal, aquella que tenemos en la parte más anterior del cerebro, la que nos identifica como seres humanos, ¿no es cierto? Y la corteza prefrontal inferior. Es decir, esta parte de la corteza, tanto la que se ve externamente como la medial, nos va a permitir inhibir en general aquellas conductas que son más primarias, más emocionales, ¿no es cierto?, para tener una conducta funcional, ¿no? De repente, les pongo un ejemplo coloquial, de repente yo estoy caminando por la calle y veo una mujer hermosa, probablemente con la que yo haya soñado muchas veces, ¿no? Pero yo soy un hombre casado, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y no quiero por una emoción primaria, una emoción emergente, aguda, perder todo eso. ¿Qué me permite detenerme y decir, no te acerques? ¿No es cierto? Es justamente esta parte del cerebro. Entonces, debe haber un equilibrio entre el impulso emocional de hacer las cosas, que está relacionado con el estado de ánimo, con las vivencias, etcétera, y la experiencia que hemos logrado a través del desarrollo de nuestras cortezas, que son claramente evolutivamente más recientes y nos va a permitir inhibirnos, tranquilizarnos y seguir con las conductas funcionales. Entonces, se ha visto que estas cortezas no privilegiadas están en la imposibilidad de poder inhibir esta conducta automática, ya sea de jalarse el cabello o ya sea de hacerse daño en la piel, como en las escoriaciones. Y también se ha encontrado que el estriado medial, que es la zona más importante de la regulación del placer a través de las emociones, ¿no es cierto?, también estaría en dificultades. Y lo que se ha podido establecer es que la conexión y el equilibrio entre la búsqueda del placer y el displacer, que son procesos mucho más primitivos e internos, que están en los núcleos cerebrales más profundos, están desconectados o muy poco conectados con aquellos que deben generar el equilibrio, que son las cortezas prefrontales, que son, como les digo, las más desarrolladas evolutivamente. Ese equilibrio entre placer y displacer y el detenerme no se está comunicando bien. Y eso haría que en muchos pacientes la conducta de tricotilomanía sea automática y ni siquiera lo perciban como un problema. O generaría en otros pacientes que, a pesar de que su corteza prefrontal les dice, oye, no puedes estarte haciendo esto, ¿no? A pesar de que hay una clara señal de que no se debe hacer, la capacidad de la orden de no hacerlo está aparentemente débil por una disfunción en la conexión de aquella estructura que empuja la acción, el sistema neuroestriatal que empuja la acción. Este sistema que busca el placer o que huye del displacer no está a tono ni comunicada con aquella que le dice, está bien, pero no lo hagas, ¿no? Sí, puede generarte placer, pero te va a dañar en el futuro. O efectivamente te está produciendo daño, pero uno no puede evitar el realizar la conducta. Entonces, esta imposibilidad de hacerlo es realmente un problema. ¿Se imaginan? ¿No? Yo haciendo una conducta que me parece un absurdo, que mi corteza prefrontal me dice, oye, esto no debes hacerlo, te está dañando, ¿no es cierto? No puede ser evitada porque su capacidad para inhibir
¿no es cierto?, la conducta motora de hacerlo, ¿no es cierto?, no se condice porque hay una disminución en esta comunicación que debe ser biunívoca y que debe estar en balance. Este mismo proceso se ha encontrado en el trastorno obsesivo compulsivo, se ha encontrado en la tricotilomanía y por supuesto también el trastorno de escoriación. ¿Se dan cuenta? Entonces, a pesar de que uno no habla de las emociones y uno habla de la voluntad de dirigir la conducta, de dirigir la vida en general, ¿no? Pueden existir procesos subyacentes en el sistema nervioso que le impidan, a pesar de tener el conocimiento, de evitar que esta conducta se repita. ¿Se pueden imaginar ustedes ese sufrimiento? El repetir una conducta que sabemos que nos daña, que sabemos que es absurda, pero que no la podemos evitar hacer. Y que los demás no entiendan lo que me está pasando, ¿no? Cuando los demás me digan, eso se trata de ti, es tu voluntad, lo haces porque te da la gana. Y en realidad, cuando es muy severa la tricotilomanía, el paciente se ve en imposibilidad de poderse detener. Y entonces la vergüenza es mayor. Y lógicamente, si la crítica del entorno es intensa y yo no tengo la posibilidad de detenerme, buscaré espacios en solitario para realizar la conducta sabiendo que me hace daño. Y entonces evitaré los acompañamientos. Me alejaré de las personas porque ni yo mismo puedo entender por qué me pasa esto al no poderme detener y sabiendo que me hace daño. ¿Qué les parece? Por eso les decía, los seres humanos tenemos la capacidad de poder analizar cómo se siente el otro, es decir, de ponernos en el pellejo del otro más allá de la primera impresión. Tenemos que dejar de ser inmediatistas. Tenemos que dejar de ser objetivistas, ¿no? Ah, yo he visto esto, es esto. No, la conducta del ser humano es mucho más compleja y hay que dar la oportunidad de dejar transitar la relación, dejar transitar los procesos empáticos para poder entender al otro. Hoy estamos en un mundo de dicotomías, sí o no, blanco, negro, bueno o malo, y la vida no es así. Y las conductas humanas nos lo muestra claramente. Este es un ejemplo claro de una conducta que daña al individuo, el mismo individuo se inflige este dolor, este daño, y no lo puede evitar a pesar de que sabe que se está dañando y sufre con esto. Es el mejor ejemplo de lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, a observar, ¿no?, a afinar las relaciones y no perder nunca de vista que estamos frente a otro ser humano que sufre como nosotros, que está conectado con nosotros y que espera de nosotros ayuda y comprensión, ¿ya? Mucho cuidado con esto, ¿muy bien? ¿Hay factores de riesgo para este trastorno? Por supuesto, ¿no? Y el primero sería la genética, ¿no es cierto? Aparentemente había una carga genética en la tricotilomanía y, lógicamente, si hay historia familiar de tricotilomanía o escoriación, es muy probable que uno pueda sufrir como descendiente también de este proceso, ¿no es cierto? Lo otro es la edad, ¿no? En los primeros años de la adolescencia, con mayor frecuencia, escuchen bien, entre los 10 y los 12 años suele ser un problema y que se instala podría durar toda la vida. Ahora ustedes me preguntarán con toda justicia, Alberto, ¿por qué es este rango? ¿Por qué entre los 10 y los 13 años? ¿Saben por qué? Vean ustedes, recuerden cuando eran pequeños. Entre los 10 y los 12 años, el individuo, el ser humano, tiene que pasar obligatoriamente por un proceso que es doloroso, pero necesario. Que paradójicamente es doloroso, pero es saludable. ¿Saben cuál es? Separarnos o disminuir la intensidad del vínculo con los padres para transitar a los procesos de socialización con nuestros contemporáneos. En la edad en el que uno
se une a su grupo etario y comienza a negociar su posición en el grupo social. El ser aceptado como uno es, el ser incluido en el grupo, el que la gente de mi edad diga, oye, este es un buen muchacho, tráigalo, hay que invitarlo. Ese proceso per se es doloroso. ¿Por qué? Porque el niño va a pasar de la protección de los padres y del amor incondicional de los padres, ¿no es cierto?, a ser aceptado por un grupo que inicialmente son personas que no conoce, con la que no ha intimado y que inicialmente uno espera el mismo cariño de los padres. Y eso no va a pasar. Porque cada uno de estos niños que son prepúberes están también en ese mismo proceso de descubrimiento. Y cada uno intuitivamente va a tratar de imponer el cómo es. Va a tratar de imponer que lo traten como lo trataban sus padres. Y en esa negociación, ¿no es cierto?, se generan fricciones naturales hasta que el proceso se equilibra y el grupo se forma. Pero, como ven ustedes, es doloroso, sin tener ningún problema, ¿no? Me querrán, me aceptarán, ¿no? Generalmente, escuchen bien, entre sexto y séptimo grado. En mi tiempo era entre quinto de primaria y primero de media, ¿no? Cuando ya me tengo que integrar. Y entonces es el momento en que a mí me causa mucho dolor. No me invitaron a jugar, no me incluyeron en el grupo, no me llamaron para la reunión, ¿no? Me dejaron a un lado. Y cuando uno comienza a sentir eso, intuitivamente se comienza a alejar también, porque no entiende por qué no es aceptado por los grupos de su edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es casual que trastornos de estas características, donde la ansiedad es un vehículo, ¿no es cierto? La ansiedad es un proceso que se activa ante lo desconocido. ¿Se dan cuenta? Se dispare justamente cuando no puedo tener un manejo adecuado de estas situaciones que me generan mucho estrés, mucha angustia y que no podemos manejar por falta de elementos adecuados para vincularse y para socializarse. Por eso es que no es casual que las personas con tricotilomanía, ¿no es cierto?, tengan antecedentes más bien, entre comillas, de timidez o de falta de recursos sociales. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto tenemos que tener pendiente. Por eso es muy importante el conocimiento en los colegios, ¿no? Esta dificultad que existe para que se formen los grupos o que los grupos se dicotomicen, ¿no? Entre los que bulean y los buleados, ¿no? Entre los que agreden y los que son agredidos, cuando en realidad debería ser una solución de continuidad y un equilibrio para evitar consecuencias deleterias mayores. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Por eso no es casual que esta sea la edad entre los 10 y los 13 años donde suele el problema instalarse y donde si no hay tratamiento va a tender a la cronicidad. Por supuesto que la tricotilomanía puede formar parte o ser comórbida con otros trastornos y se nos ocurre primero, lógicamente, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Se puede encontrar, pero también se puede encontrar en depresión, también se puede encontrar en los trastornos de ansiedad, en los niños sobre todo, en los trastornos de ansiedad generalizada y tenemos que tomar esto en cuenta para poder ayudarlos con propiedad, ¿no es cierto? Entonces, otro factor de riesgo importante, comprenderán, es el estrés. Y volvemos otra vez a la historia de siempre. Situaciones de estrés adverso temprano puede generar en la pubertad el inicio de este tipo de trastornos, es decir, tricotilomanía, trastorno de escoriación, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Pero también las situaciones de estrés aguda, tanto en el hombre como en la mujer, podrían generar este cuadro. Como hemos visto, es más frecuente en la mujer y en la adultez, probablemente, como les digo, el 80% de quienes sufren este proceso sean del sexo femenino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar esto en cuenta. Muy bien. Una vez que hemos establecido claramente el diagnóstico, ¿no? Como ven, no es muy complicado, ¿ah?
tenemos que pensar que existe un tratamiento adecuado, hay que acudir a un profesional de la salud mental, ¿no es cierto?, para ayudarnos en este proceso. Porque si no, el cuadro, como les digo, si sigue su historia natural, se va a complicar, ¿no es cierto? Entonces tendremos una angustia muy intensa de parte de aquellas personas que sufren de tricotilomanía, obviamente, porque se van a sentir en vergüenza, humillados. Y eso va a acarrear baja autoestima. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Tengo dificultades para unirme con el grupo, ¿no es cierto? Porque tengo una inhabilidad social que me genera una conducta obsesiva, jalarme el cabello, esto me genera vergüenza, baja autoestima y mis procesos de socialización van a empeorar inclusive. Entonces vuelve un círculo vicioso que no permite que de alguna u otra forma esto se pueda afrontar con propiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces es un gran problema. Lógicamente, si esto continúa, el paciente ya hará un cuadro comórbido. Comórbido, recuerden, es un trastorno que acompaña a otro. Entonces, se puede hacer un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad, ¿no? Y recuerden ustedes, en países como el nuestro, donde el consumo de alcohol es tan alto y donde cada vez se consume alcohol más tempranamente, es un problema mayor. ¿Por qué? Porque conocemos que el alcohol es un potente ansiolítico. Y si el niño que está tratando de negociar con el grupo y no se siente con las suficientes capacidades para ser reconocido por el grupo, entonces se va a allanar al grupo para ser aceptado. Y si el grupo, para que este niño sea aceptado, ¿no?, lo conmina a tomar alcohol, sumado a la ansiedad que tiene y sumado al efecto ansiolítico del alcohol, ¿no?, inmediatamente el consumo de alcohol va a comenzar a ser cada vez más frecuente, porque intuitivamente el niño o el adolescente va a notar que con alcohol claramente la ansiedad disminuye. Y entonces tenemos casos de niños entre 11 y 12 años que van al colegio con su toma todo, con vodka que no huele, ¿no es cierto?, tomando alcohol permanentemente para generar una disminución de la ansiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la tricotilomanía puede ser comórbida también con consumo de drogas y consumo de alcohol. Obviamente, en los adultos habrán problemas laborales claramente y de la actividad social. ¿Por qué? Porque la vergüenza causada por la pérdida del cabello puede llevar, como les decía, a evitar actividades sociales y oportunidades de trabajo inclusive. Las personas que tienen este problema, ¿no?, como les decía, van a tener que usar pelucas, ¿no? Se van a tener que peinar de una manera particular justamente para tapar aquellas zonas que claramente han perdido cabello. Y entonces las personas del trabajo o los amigos lo van a ver como personas extrañas, porque tratan de disimular el problema y lo que generan es un aspecto mucho más sui generis que genera más desconcierto en las personas y que consecuentemente puede generar rechazo. Imagínense si a esto se junta el arrancarse las cejas o las pestañas, ¿no es cierto? Esto va a ser mucho más complicado. Y entonces la persona va a verse en la necesidad de pintarse las cejas, ¿no es cierto?, y de ponerse pestañas postizas. Y entonces uno no va a pensar que esta persona extraña, ¿no es cierto?, mira, se pinta las cejas exageradamente, ¿no?, se pone pestañas largas y usa peluca. Y entonces, ¿cómo podemos asumir quienes no conocen el tema y hacen juicios primarísimos, ¿no?, condenando a la otra persona? Debe estar loco, ¿no? ¿Cómo vas a aceptarla en el trabajo? Si mira cómo se viste, mira, ni se arregla, se pone pestañas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, puede ser muy vergonzoso. Y entonces eso explica el porqué de las comorbilidades, ¿no? Lógicamente, si es más frecuente en la mujer, ¿no?, y estoy en esta condición, difícilmente voy a tener una relación profunda porque voy a tener hasta dificultades de tener relaciones íntimas.
porque mi pareja se va a dar cuenta que uso peluca. O si no se da cuenta, se me cae la peluca en plena relación y entonces voy a pasar la vergüenza. ¿Se dan cuenta? Entonces, para evitar todo ese sufrimiento, me aíslo. ¿Qué les parece? Entonces, hay que abordar esto con propiedad y con seriedad, ¿no? Otra de las complicaciones, como les decía, es dañarse la piel. Hay mucha comorbilidad entre este síndrome de jalarse el cabello, este trastorno de jalarse el cabello, tricotilomanía, o el de rascarse o escoriarse la piel, ¿no? Que se conoce también como trastorno de escoriación. Pero hay una complicación que es severa, ¿no es cierto? Como les decía, el 20% de los pacientes con tricotilomanía muerden el cabello y se lo tragan. Y entonces, como pasa en el gato, ¿no es cierto? Se va a formar una bola de cabello. El acto de comerse el cabello es el que se conoce como tricofagia. Pero, lógicamente, si se sigue comiendo el cabello, esta estructura del cabello que no se digiere, ¿no es cierto?, va a generar una bola de pelo apelmazado, que se conoce como tricobezoar, ¿no? Y esto se va a atracar en el tracto digestivo. Después de unos años, la bola puede causar pérdida de peso, vómitos, y puede causar inclusive obstrucción intestinal y hasta la muerte, si es que no se acude a más bien desobstruir quirúrgicamente el intestino. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son complicaciones ya extremas de este proceso de tricotilomanía. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, lógicamente, cuando ustedes vayan a consulta, ¿no es cierto?, van a ir a un facultativo, ¿no? Primero, igual que en la escoriación, ¿no? Probablemente vayan a un dermatólogo, ¿no? Aunque los que están seguros que es por conducta que se hagan en el cabello no lo van a buscar, pero aquellos que tienen dudas van a ir al dermatólogo, el dermatólogo le va a decir, oye, esto no es un problema de mi área, ¿no es cierto? Pienso que es un problema de salud mental, y entonces ustedes van a tener que acudir, lógicamente, a un psiquiatra. Ya les he dicho que nos pierdan miedo, que no pasa nada, ¿no? Y entonces lo que va a hacer el psiquiatra es examinar cuánto cabello han perdido, les va a preguntar, lógicamente, sobre el origen de la pérdida del cabello, va a ahondar sobre la conducta, si le genera vergüenza, no le genera vergüenza, ¿no es cierto? De todas maneras, habrá algunos exámenes auxiliares para descartar que esto sea complicado con infecciones u otra patología, ¿no es cierto? Y descartar cualquier otro trastorno físico. Una vez que el cuadro está claro, entonces entramos al tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? El tratamiento más importante para la tricotilomanía es el tratamiento psicoterapéutico. ¿Estamos de acuerdo? El tratamiento psicoterapéutico. Y entonces el terapeuta, ¿qué va a hacer primero? Va a tratar de capacitar a la persona, ¿ya? Para que haga una calificación y revise sus hábitos, para que ellos puedan reconocer en qué momentos y en qué situaciones se arrancan el cabello y cómo sustituir esta conducta con más bien conductas saludables. Por ejemplo, cerrar los puños puede ser una alternativa antes de jalarme el cabello, ¿no es cierto? Además, el terapeuta va a ayudar al paciente a detectar y analizar las ideas distorsionadas que puedan estar en relación al hábito de arrancarse el cabello. Y esto puede ser sumamente útil. El paciente tiene que aceptar el problema. Por eso que también se recomienda la terapia de aceptación y compromiso, porque es una forma más rápida de ayudar al paciente cuando tiene claramente el reconocimiento del problema, ¿no es cierto? Y una cosa que funciona muy bien son los grupos, que el paciente sepa que no es el único, que el paciente sepa que hay otras personas que pasan por la misma dificultad. Y esto es muy importante para que el paciente en este reconocimiento no pueda entender lo que le está pasando y pueda abordar la problemática con propiedad, ¿cierto? Si es necesario, en la tricotilomanía moderada severa, habrá necesidad entonces del uso de psicotrópicos. En este caso, ¿no? Los antidepresivos pueden ser muy útiles en la tricotilomanía, porque en primer lugar, recuerden ustedes, los antidepresivos,
aunque no todos, la mayoría, actúa sobre el sistema serotoninérgico. Y el sistema serotoninérgico, al mejorar su acción, puede generar una disminución de los impulsos. ¿Se dan cuenta? En aquellos pacientes, por ejemplo, que se jalan el cabello inconscientemente, pero además puede bajar la ansiedad en aquellos pacientes donde el sufrimiento antes y después del acto es importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se usan fundamentalmente inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que son muy seguros. Sertralina, ¿no es cierto? Escitalopram, fluoxetina pueden ser buenas alternativas, ¿no? Pero, vean ustedes, hay fármacos antidepresivos muy antiguos que también pueden ser útiles, como la clomipramina, ¿no? Tengan cuidado porque van a haber colegas que le van a recetar clomipramina como alternativa y es una excelente alternativa y nos pasa mucho que el paciente va a Google, ¿no? Y encuentra que la clomipramina es un antidepresivo antiguo, ¿no? Y dicen, este doctor no está actualizado. Y en realidad este fármaco sí funciona para este tipo de alteraciones. También se ha postulado y se usa fármacos que mejoren un neurotransmisor que se conoce como glutamato, usando fármacos que usualmente usamos para Alzheimer, por ejemplo la memantina, ¿no es cierto? Y puede ser también una alternativa que coadyuve al tratamiento farmacológico y mejore los síntomas en el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ver en qué momento es apropiado solamente terapia cognitivo-conductual o si es necesario el uso de un psicofármaco para coadyuvar al tratamiento. Lo que es claro es que tenemos que entender que este trastorno, primero, es frecuente, 1 a 2% de la población. Segundo, inicia justamente en el momento que es más complicado para el prepuber, el adolescente, perdón, preadolescente entre 10 y 13 años. Tercero, que tiende a la cronicidad. Cuarto, que genera mucho sufrimiento. Quinto, que está asociada a muchas comorbilidades, como problemas de socialización, baja tolerancia al estrés persistente, baja tolerancia a la frustración, ansiedad, depresión. Y que el abordaje temprano puede evitar que este cuadro se cronifique. ¿Recuerdan ustedes? Puede llegar al punto de que el paciente tenga una emergencia quirúrgica al comerse el cabello, que puede presentarse en el 20% de los pacientes con tricotilomanía. Muy bien. En mi experiencia es un cuadro que responde muy bien al tratamiento. No hay que tener temor, pierdan la vergüenza, busquen ayuda, porque responde bien al tratamiento. Y contra más temprano abordemos el problema, va a haber muchísimas más probabilidades de que, por supuesto, no entremos en cronicidad y después sea mucho más complicado tratar el proceso. Recuerden ustedes, muy importante lo que les voy a decir. Los cuadros de obsesión-compulsión tienen, entre comillas, patológicamente, la misión de poder cubrir procesos fundamentales en la vida del individuo. La comprensión del otro ser humano, la capacidad empática, la necesidad de ser aceptado por el grupo. Y esto puede generar conductas difíciles de manejar desde el nivel consciente como procesos compensatorios hasta esta imposibilidad de poder manejar mi propio destino en relación al grupo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener esto en cuenta. Siempre les diré lo mismo, porque tiene sentido. El estar con las personas, la empatía, el compartir, es probablemente la forma más eficaz de prevenir trastornos psiquiátricos o complicaciones del área de la salud mental. Muy bien, ojalá les haya gustado el programa, les agradezco mucho el haber estado ahí, les mando un saludo cordial desde Radio Filarmonía y, como ustedes saben y les recuerdo, solo con su ayuda vamos a poder estar acompañándolos permanentemente. Necesitamos de su apoyo para poder seguir en estas ondas que lo único que propagan es conocimiento, justamente cariño,
amistad, música extraordinaria y el privilegio de estar con ustedes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.